Buenos días, maestra y compañeros. Hoy le vamos a presentar la historia de la escritura. Mi equipo está conformado por Ramos Rodríguez Itzel Edith, Reyes Leija Gerardo, Rosario Gavino Ricardo, su servidor Sandín Reyes Yosel Yael y Santana Martínez Eric Rubén. El contenido sería principios básicos de la escritura, evolución de la escritura, principios ideológicos, principios fonéticos, sistema de escritura y escritura fonética. Buenos días. Voy a presentar lo que son los principios básicos de la escritura. En la escritura se observa la complementariedad de dos códigos, el de la lengua hablada y el de la lengua escrita, que es antes que nada una lengua gráfica. Ambos códigos conforman una estructura semiótica en la cual se vincula dos universos de discurso. En la escritura se observa el complemento de dos principios, el principio ideográfico y el principio fonético. El ideográfico es aquel que constituye una representación del lenguaje a través del uso de ideogramas o símbolos que representan ideas. El término ideográfico proviene de las palabras griegas idea y grafo, que es escribir, y fue empleado por primera vez en el año de 1822 por el estudioso francés Champollion, para hacer referencia a la escritura egipcia. En el fonético es el cual ciertos signos correspondían a sonidos o secuencias de sonidos, tales como eran percibidos por los hablantes. Algunos ejemplos son los alfabetos, abiades, alfasilabarios y silabarios. Bueno, yo les voy a hablar de la evolución de la escritura. La escritura evolucionó a través del tiempo y, bueno, principalmente tiene dos principios, el principio ideográfico y el principio fonético. Objetos, lugares, personas o animales eran representados, regularmente por signos pictográficos con cierto grado de realismo o más bien idealizados. La representación ideográfica y pictográfica fue común en los indicios de todos los sistemas de escritura conocidos. Bueno, tenemos como ejemplo, pues ya sabemos que antes, pues en las cuevas, las historias eran con dibujos. El segundo principio fonético, bueno, según el cual ciertos signos correspondían a sonidos o secuencias de sonidos, tal como eran percibidos por los hablantes. Inicialmente el sonido de un signo no fue totalmente convencional, sino que seguía el principio pro rebus, por el cual un sonido pictográfico pasaba a representar un sonido contenido en el nombre del objeto designado. Bueno, algo que fuera parecido al dibujo, que se escuchara como una representación del pictográfico. Bueno, tanto los sistemas jeroglíficos sumerios y egipcios como en la escritura china se encuentran conjuntamente signos que siguen el principio ideográfico junto a signos que siguen el principio fonético. Siguiente. Principios ideológicos. La ideología es concebida como conjunto de representaciones sociales sobre la realidad y al mismo tiempo como marco de interpretación de esta. Asimismo, la dimensión ideológica de la escritura aparece ligada a ciertas funciones de la ideología. La ideología cumple como una función de integración que consiste en servir de enlace de los miembros de la sociedad que se reconocen precisamente como integrantes de ella. En una sociedad, la escritura sirve como elemento cohesivo, es decir, como elemento de enlace social que integra a sus miembros en una comunidad. La comunidad de la lengua escrita, la sociedad letrada. Eso supone la ausencia de dicho enlace, da lugar a una separación que puede interpretarse como una herida social, un corte que determina una diversión mortal. De aquel lado, los que saben escribir y de este lado, los que no. Es cierto, no obstante, que existe toda una zona intermedia donde las personas pueden estar en proceso de adquisición de la escritura, pero aún en proceso de adquirir la escritura, esas personas pertenecen a ese lado como por defecto. Ok, ahora yo les voy a hablar de la fonética. Principalmente se define como la ciencia lingüística que ocupa el estudio de los sonidos en su realización física y sus diferentes características y particularidades. Se tiene una especie de catálogo de cómo se maneja. En este caso, primero vamos a hablar de la fonética experimental, que es la que estudia todos aquellos sonidos que se ejercen de manera oral hacia un punto de vista físico y refiriéndonos directamente a la emisión y la producción de ondas sonoras con un cierto sonido articulado. Llegan a ser utilizados en distintos instrumentos como son rayos X y el quimógrafo.
En algunos conjuntos de datos principalmente dependen únicamente de la precisión del instrumento y también se han descubierto las diferencias importantes entre cada sonido que se ejerce de manera oral. Después tenemos la fonética articulatoria, que es aquella que estudia los sonidos de una lengua desde un punto de vista fisiológico. Más bien se refiere a los órganos orales que intervienen para la producción de ya sea que se caracterice principalmente por si sale de la boca, de la nariz o de la garganta, y las variantes que llegan a tener el mismo sonido. Y también en esto influye el cómo interviene en la selección y el lugar y la forma de la articulación del sonido. Después continúa la fonética acústica, donde se habla más que nada de la descripción de los órganos que también toman parte y la clasificación de los sonidos que van desde sonido vocálico o no vocálico, que es si el aire se encuentra como un obstáculo en la salida o la propagación del sonido, el sonido consonántico, que es donde el aire encuentra obstáculos en su salida, el sonido sonoro, que es donde las cuerdas vocales vibran, el sordo, que es donde no hay vibración en las cuerdas vocales, el nasal, que es a través obviamente, del conducto nasal, el oral, que es aquel que se ejerce a través de la cavidad vocal, el sonido compacto, el interrupto o continuo, y el sonido grave y agudo. Y por último tenemos la fonética auditiva, que más que nada es la que relaciona la percepción auditiva del sonido a través del habla, que es lo que en este caso estamos ejerciendo en este momento. Sistemas de escritura. Un sistema estricto es un método organizado de almacenar y transferir mensajes con la ayuda de una lengua. Muy a menudo, la escritura es visual, menos habitualmente táctil. Un conjunto de signos y símbolos normalmente conocidos como caracteres. La clasificación. Los sistemas de escrito se pueden clasificar en 3 tipos principales, que son los alfabéticos, silábicos y holográficos. El sistema alfabético utiliza un conjunto de letras que representan las consonantes y vocales en una lengua escrita. La correspondencia casi nunca es exacta. Normalmente varias letras diferentes pueden representar un fonema o varios fonemas. Pueden estar representados por la misma letra. Al contrario, una secuencia de 2 o más letras pueden representar un solo fonema. Los silábicos están formados de símbolos que representan sílabas, consideradas los ladrillos de las palabras. Las relaciones entre un carácter y una sílaba en un sistema silábico. Los logográficos usan caracteres que corresponden a una palabra, morfemas u otras unidades semánticas. Esta división no es totalmente estricta. Hay sistemas de escritura que utilizan elementos de otras categorías. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la escritura fonética. ¿Qué es la escritura fonética? La escritura fonética es un sistema de símbolos gráficos para representar los sonidos del habla humana. Típicamente se usa como prevención para superar las peculiaridades alfabéticas usadas en cada lengua escrita y también para representar lenguas y tradición escrita. Diferencias de la escritura fonética con la ortografía. La ortografía tradicional de la mayoría de idiomas no se corresponde de manera directa con su pronunciación fonética. Esto sucede porque los sistemas ortográficos no recogen todas las diferencias fonéticas existentes en la lengua hablada o incluye convenciones ortográficas no presentes en el habla, como representar un determinado sonido por grupos de varias letras o signos, o usar signos diferentes para el mismo sonido en distintas ocasiones, y estas peculiaridades deben ser aprendidas de memoria. Tipos de sistemas de notación. La mayoría de las escrituras fonéticas están basadas en la suposición de que los sonidos del idioma son divisibles en unidades, segmentos, que pueden ser representadas mediante símbolos. Ejemplos: alfabético, icónico y analfabético.
El sistema alfabético, el alfabeto fonético internacional, es uno de los alfabetos más conocidos y más populares. Fue creado originalmente por profesores británicos de primaria con aportaciones posteriores de los fonéticos y lingüistas europeos. Ha evolucionado desde su primera intención de ser una herramienta pedagógica para idiomas extranjeros hasta un alfabeto práctico para lingüistas. Ahora se está convirtiendo en el alfabeto más usado en el campo de la fonética. Icónico. En la notación fonética icónica, las formas de los caracteres fonéticos están diseñados de tal forma que ellos mismos representan visualmente la posición de las articulaciones en los tramos vocálicos. Esta notación es potencialmente más flexible que en la notación alfabética, en donde hay más formas de pronunciación. Y por último, el analfabético. Otro tipo de notación fonética que es más precisa que la notación alfabética es la fonética analfabética. En vez del principio general de los tipos notacional, alfabético e icónico de usar un símbolo por sonido, la notación analfabética usa largas secuencias de símbolos para describir más precisamente las características que componen el gesto de articulación. Este tipo de notación es evocador de la notación usada en las fórmulas químicas para denotar la composición de compuestos químicos. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte y que tengan un buen día.